Estas mañanas hemos estado empezando a estudiar la escalera de Pedro y en este día les traigo a colación la temperancia. Vamos a dividirla en dos partes. El día de hoy vamos a hacer solamente la primera parte. Y quisiera empezar con este texto de Pedro, capítulo 2 o el capítulo 1, versículos del 5 al 9. Y allí encontramos que cada uno de los peldaños que estamos caminando dice que debemos poner toda diligencia, ¿sí? Y en vuestra fe dice añadid virtud, a la virtud ciencia y a la ciencia templanza. Vamos a quedarnos con la templanza. Así es que quiero invitarles a mirar en este momento, aquí, y compartiendo la pantalla, en el libro de Hechos de los Apóstoles y la página 422 y el párrafo 1, perdón, dice que en esta segunda carta de Pedro, a los que habían alcanzado la fe igualmente preciosa con él, el apóstol les pone el plan divino para el desarrollo del carácter cristiano. Y aquí dice, vosotros también poniendo toda diligencia, por esto mismo mostrad en vuestra fe virtud y en la virtud ciencia y en la ciencia templanza, que es el tema que vamos a empezar el día de hoy. Estas palabras están llenas de instrucción y dan la nota tónica de la victoria. El apóstol presenta a los creyentes la escalera del progreso cristiano, en la cual cada peldaño representa un avance en el conocimiento de Dios y en cuya ascensión no debe haber detenciones. Me voy a bajar un poquito más porque esto ya nos habíamos leído las mañanas anteriores, solamente que estoy haciendo un preámbulo para poder empezar con el tema. De esta manera, subiendo por los peldaños, Él es hecho para nosotros sabiduría, justificación, santificación y redención. Un poquito más abajo. Es la única real salvaguardia contra la tentación y solamente eso puede hacerle a uno semejante a Dios en carácter. Por eso es lo que es importante estudiar esta escalera. En la página 422 y el párrafo 1 nos dice de esta manera, nos dice aquí, atrévase en Hechos de los Apóstoles, atrévase a subir en esta escalera. Muy bien. Para iniciar el progreso del carácter cristiano. Vamos a llevarles a una pequeña presentación que tengo en el libro en PowerPoint. Y allí tenemos la escalera del progreso cristiano. Si ustedes se dan cuenta allí, habíamos empezado por la fe, luego habíamos caminado por la virtud. Una vez que logramos obtener la virtud y hemos aclarado nuestro cerebro mediante el tipo de alimentación, empezamos con la ciencia. Y el día de ayer habíamos visto acerca de la ciencia, pero la ciencia bíblica, la que tiene que ver con la profecía. La ciencia bíblica, la que tiene que ver con mi aprendizaje para que todos los días yo pueda obtener de Dios sus enseñanzas y practicarla. El día de hoy vamos a mirar acerca de la templanza, pero ustedes ven ahí una pareja. Esa es la segunda parte que yo voy a llevarles para el día de mañana. Pero la templanza, en el día de hoy vamos a ver solamente dos partes acerca de ella. Voy a llevarme a unos... Bien, a una parte aquí en esta presentación donde habla acerca de la templanza, que es el cuarto escalón. Según
si ustedes miran en la parte inferior, acá, es del diccionario bíblico adventista que lo he sacado. Y ahí dice de esta manera. Es el término más bien arcaico. Es un término muy antiguo, ¿cierto? Que aparece en la versión de la Reina Valera, con el sentido de temperancia. Aquí nos dan los sinónimos, ¿no? Del dominio propio y que tiene dominio propio. El dominio propio es una de las grandes gracias cristianas. Y si ustedes ven en Gálatas 5:23, donde habla el fruto del Espíritu, y allí está uno de los dones espirituales, un fruto del Espíritu. Y en 2 de Pedro 1:6 nos habla del escalón, claro, del escalón de la templanza. Así es que este fruto del Espíritu, queridos, no es más que Pedro está haciendo una reminiscencia para ponerle en orden todas las cosas. El apóstol Pedro siempre habla del apóstol Pablo y diciendo de que algunas de las cosas son difíciles de entender de las que habla Pablo. ¿Ah? Así es que nuestro conocimiento va a ser más frugal, más sencillo aquí con el apóstol Pedro. No desestimamos las enseñanzas del apóstol Pablo, pero aquí es un poco más fácil de comprender. Dice, la templanza, miren, y ahí está en rojo. Y yo le voy a ampliar un poquito. Es esencial para la victoria, para lograr la victoria en la carrera cristiana, como lo es en una competencia atlética. Miren, vamos a 1 Corintios que nos dice acá, capítulo 9 y el verso 25, de lo que nos habla el apóstol Pablo. 1 Corintios, capítulo 9, versículo 25. Allí está la cita para que ustedes no se pierdan. Y aquí en esta primera epístola del apóstol Pablo, en el capítulo 9, hablando de los atletas, y en este verso 25, dice, y todo aquel que lucha, de todo se abstiene. ¿Sí? Estas personas que son atletas, dice, para recibir una corona corruptible, pero nosotros nos abstenemos, ¿para qué? Aquí en el versículo dice, para tener una corona incorruptible. Una corona incorruptible. Voy a continuar con esta pequeña presentación en PowerPoint. Mil disculpas. Además, ¿qué es la templanza? Recuerden que habíamos dicho que es esencial para lograr la victoria en la carrera cristiana. Ajá. Prácticamente, la templanza es una cualidad humana que consiste en actuar, y acá ya nos está diciendo algo más, o hablar los hechos de mi persona, o hablar de forma cautelosa y justa. O sea, ya tiene que ver con el falso testimonio, que no tengo que hablar de esa manera, porque eso sería injusto hablar un falso testimonio, ¿cierto? Porque dice, consiste en la forma, en actuar, y tiene que ver con los movimientos corporales, gestos, o hablar de forma cautelosa y justa, con sobriedad, cordura, con moderación o continencia para evitar daños. ¿A quién va a evitar daños? Al prójimo, pues. Evitar dificultades e inconvenientes. Eso también es la templanza. Vamos a ver los sinónimos de la templanza. Tenemos allí, miren, allí está señalado y todos los he puesto con rojo, los que son más conocidos y los que coinciden más con la templanza. Aquí ponemos así. Allí está los sinónimos de cada uno de ellos. Tenemos la moderación, la mesura, ponderación, el cuidado, cuidado con lo que hablas, cuidado con lo que oyes, cuidado con lo que escuches, la prudencia, ser prudente con las cosas que yo hago, ¿no?
la temperancia, la frugalidad, la abstinencia, que yo me abstengo, pero y yo golpeo mi cuerpo, dice el apóstol Pablo. Ya vamos a ir viendo cada uno de esos. La continencia, la misma continencia que tenía el apóstol Pablo. La sobriedad, estar despiertos. La morigenación es un término que casi no lo hemos eh, escuchado. Y un sinónimo de la templanza es el dominio propio. Así es que ahora vamos a ver acerca del dominio propio, que es sinónimo de la temperancia, de todos los otros sinónimos que habíamos mirado, la moderación, el cuidado, la prudencia, ¿no? Cuando veamos en nuestra Sagrada Escritura, aquí hay cualquiera de estos sinónimos, ¿sí? Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, está para atacarles. ¿Mm? Entonces ahí vamos a ver que debemos tener el dominio propio. El dominio propio es la capacidad que nos permite controlar a nosotros mismos, dominarnos nosotros mismos. Voy a ampliarles un poquito más, ponerles un zoom. Aquí está. ¿Qué tenemos que dominarnos a nosotros mismos? ¿Será que podemos dominarnos la ira? ¿Sí? ¿El enojo? Sí. Esa es la capacidad, el dominio propio. Y si usted, hermano o hermana, no puede dominar su carácter, vamos, ahora vamos a aprender cómo dominarlo. ¿De acuerdo? Entonces dice, el dominio propio es la capacidad que nos permite controlar a nosotros mismos nuestras emociones y no que estas emociones nos controlen a nosotros mismos. Es que yo no puedo, yo me irrito, yo me enojo. Así, pero vamos a ir aprendiendo. Dice, nos controlamos a nosotros mismos sacándonos la posibilidad de elegir lo que queremos sentir en cada momento de nuestra vida. El dominio propio, miren, aquí está en azul. Cierra la puerta a lo que proviene de la carne y a lo que proviene del alma no santificada. Tanto la nuestra, de nuestra vida no santificada, como la vida no santificada de los demás. Cierra la puerta el dominio propio. Así es que este cuarto escalón, queridos hermanos, va a ser de manera muy, muy importante el que tengamos la atención, porque si no, nos podemos caer del cuarto escalón y no subimos en el ascenso de la escalera de Pedro, porque esa es la que nos conduce hacia el cielo. Habíamos visto en minutos atrás, en el libro de Hechos de los Apóstoles. Aquí tengo algo más para mostrarles. Aquí está una Santa Escritura, y esto lo saqué del libro Patriarcas y Profetas, del capítulo 46, la página 478, el párrafo 4. Observemos lo que dice aquí. Cada capítulo y cada versículo de la Biblia es una comunicación directa de Dios a los hombres. ¿Sí? Cada capítulo y cada versículo de la Biblia, que es una comunicación directa de Dios a los hombres. Por eso es que a muchas personas no les gusta. Y a la persona que está allí bebiendo licor o cosas de ese tipo, no, 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 a mí no me hables de esas cosas, no, no. Eso es para los débiles, pero no es así. Porque cada capítulo y cada versículo de la Biblia es una comunicación directa de Dios a los hombres. Debemos atar sus preceptos, debemos atar sus preceptos en nuestras manos como señales y como frontales entre nuestros ojos. Si se los estudia, y aquí está la clave, y obedece, si se los estudia y obedece, ¿qué cosa? Cada capítulo y cada versículo de la Biblia, esta comunicación que tiene Dios con nosotros, si se le estudia y se los obedece,
conducirán al pueblo de Dios como fueron conducidos los israelitas por la columna de la nube durante el día y la columna de fuego durante la noche. ¿Queremos? Así es que les propongo, vamos a iniciar entonces con este pequeño esbozo de la introducción. Vamos a iniciar este cuarto escalón. Entonces el dominio propio, hermanos, el dominio propio abarca 4 áreas. ¿Sí? El dominio propio abarca el área de la comida, ¿de acuerdo? ¿Qué más abarca? Abarca el habla, abarca el temperamento, la sexualidad. Estas 4 áreas básicamente abarca el dominio propio. Por eso es que es bien extenso. Y el día de hoy vamos a hablar acerca de la temperancia en la comida, en los alimentos y del habla. ¿De acuerdo? El día de mañana hablaremos acerca del temperamento y la sexualidad. Quiero compartirles nuevamente la pantalla porque quisiera llevarles a esta parte en la Santa Escritura. Mientras yo busco acá, yo quisiera que ustedes busquen Proverbios 23:2. Proverbios capítulo 23, 1 y 2 podría ser. Proverbios capítulo 23, versículos 1 y 2. Mientras tanto, yo busco en Colportor Evangélico la página 69 y el párrafo 2. Muy bien. Miren, en Proverbios 23, 2 nos habla de esta manera. Proverbios 23, 2. Muy bien. Aquí dice de esta manera, desde el versículo 1, ¿no? Cuando te sientes a comer con algún gobernante, considera bien lo que está delante de ti. El versículo 2 dice, y pon cuchillo a tu garganta. Si tienes gran apetito, pon cuchillo a la garganta. No codicies sus manjares delicados, porque es pan engañoso. Ustedes han visto en los videos que se les ha transmitido en cuanto a lo que es el cerebro del documental DW, y dice que lo que nosotros comemos nos va a afectar muchísimo. Por eso es la advertencia aquí, que dice, cuando te sientes a comer con algún gobernante, considera bien lo que está delante de ti y pon cuchillo a tu garganta si tienes gran apetito. Y no codiciemos esos manjares que son delicados, dice, ¿no? Y aquí habla de esta manera. En vuestro trato con los incrédulos, no permitan que los desvíen de los principios correctos. Al sentarse a sus mesas, coman con templanza. Coman con templanza. Y únicamente alimentos que no confundan vuestra mente. Porque la mente tiene que ver muchísimo con lo que comemos, con las decisiones que vamos a tener y con el consejo que vamos a dar. No se olviden de eso. Al sentarse a sus mesas, coman con templanza y únicamente alimentos que no confundan vuestra mente. Eviten, dice aquí, la intemperancia. No pueden debilitar sus facultades mentales o físicas e incapacitarse para discernir las cosas espirituales. Ustedes no pueden dar ni una tregua al enemigo con el tipo de alimentación que se van a servir en una mesa. Mantengan su mente en tal condición que Dios puede inculcarles las preciosas verdades de su palabra. Así ejercerán influencia sobre los demás. ¿Cuál es el problema, hermanos, cuando en el momento en que yo le digo a una persona, como dice la misma sierva del Señor,
no, gracias, no como carne. Ya vamos a mirar esa cita. ¿Cuál es el problema con las demás personas? A veces nos da un poquito de recelo. El no decírselos nos da vergüenza porque nos están invitando. Pero el lío aquí está en que muchos de los adventistas procuran convertir la vida ajena y atacan los hábitos que para ellos son malos, dicen. Van hacia quienes consideran que están en el error y les señalan sus defectos. No, así no es el asunto, hermanos. ¿Sí? Así es que, y ustedes pueden seguir leyendo. Dice, una conducta tal, aquí estoy, una conducta tal aleja, ¿ya? Aleja con frecuencia de obtener resultados deseados. Así que estén tachándoles, ¿no? Al procurar corregir a otros, con frecuencia despiertan su espíritu combativo y así hacen más mal que bien. No vigilen a los demás para señalarles sus faltas y errores. Ahora, ¿cómo es lo que vamos a ejercer influencia sobre los demás? Dice, enséñele por medio del ejemplo, su ejemplo, sean vuestra abnegación y vuestra victoria sobre el apetito una ilustración de cómo se obedece los principios correctos. Usted con su ejemplo, hermano, solamente con su ejemplo usted va a poder enseñar a las personas. Tenemos nosotros aquí en casa muchos testimonios de eso, muchos testimonios de eso. Queridos, dejen que vuestra vida dé testimonio de la influencia santificadora y ennoblecedora de la verdad. Eso únicamente hay que hacer, hermanos. Dejen que vuestra vida dé testimonio de la influencia santificadora y ennoblecedora de la verdad. Les había dicho que voy a mostrarles aquí en el Consejo sobre el régimen alimenticio está esta parte. En la página 482, que ya lo habíamos mirado, y en el párrafo 1. Aquí está. Dice, alístese nuestros ministros y colportores bajo el estandarte de la estricta temperancia. O sea, cuando te sientes a comer con algún gobernante, con cualquier persona, pon cuchillo a tu garganta si tienes gran apetito. ¿Correcto? La estricta temperancia. Nunca se avergüenza en el decir no, gracias, no como carne. Tengo escrúpulos de conciencia contra el comer carne de animales muertos. Queridos, aquí, si queremos andar con discreción, con circunspección, negando el yo y practicando las virtudes del carácter de Cristo, solamente es el ejemplo, hermanos. ¿Correcto? De lo que estábamos hablando aquí. Queridos, la temperancia no solamente tiene que ver con el tipo de alimentos, sino inclusive siendo vegano, una persona siendo vegetariano, mejor si es vegano, el vegetariano está conceptuado en que come todavía leche, queso y quizás carnes blancas, pero eso no es ser vegetariano, ¿sí? El vegetariano, el lacto ovo vegetariano generalmente ya no come carne blanca, sino solamente come, digamos, lácteos, claro, la leche, el queso, yogurt y también los huevos. Pero mejor el vegetariano puro, o sea, sería el vegano. Este no consume ningún alimento de tipo animal. Nosotros, por ejemplo, la miel de abeja, sí consumimos, completamente sí. El veganismo, queridos, está muy difundido entre las esferas altas de los artistas y muchos presidentes. El veganismo, ellos lo practican por cuidar sus cuerpos y su apariencia física, por verse más jóvenes.
Y también el veganismo tiene una connotación de tinte el cuidado de los animalitos, de no matar la naturaleza. Pero la temperancia que nosotros tenemos que ver con el vegetarianismo, ¿sí? Nosotros lo llamamos veganismo para identificarnos diferentes del vegetarianismo, porque en nuestra iglesia se confunde mucho el vegetarianismo con el veganismo, ¿correcto? Entonces, vamos a poner así. El veganismo, el vegano que no es, que no cree en las cosas de Dios, pongámosle que no tiene una creencia religiosa pura, entonces él cuida la vida de los animalitos, tal como lo dice la Biblia, pero no se cuida su vida, porque ellos consumen té, café, cualquier otra cosa o alguna bebida embriagante, pero nosotros, hermanos, siendo veganos, debemos cuidar nuestro cuerpo, porque es el cuerpo nuestro es templo del Espíritu Santo. Aquí tengo algunas cosas en cuanto a esto. Queridos, Primera de Corintios, capítulo 6, el versículo 20. Dice así: pues comprados sois por precio. Primera de Corintios, capítulo 6, versículo 20. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. En el Mente, Carácter y Personalidad, el tomo 2, quisiera mostrarles algo. Mente, Carácter y Personalidad, perdón. Aquí está algo interesante. El párrafo en la página 437, el párrafo 2. Quiero mostrarles algo de esto. Dice que somos comprados por precio. Qué natural es considerarnos los perfectos dueños de nosotros mismos. Pero la palabra inspirada declara: no sois vuestros, comprados sois por precio. En la relación con nuestros semejantes, somos los propietarios de las facultades mentales, ¿verdad? En nuestra relación con las demás personas. Es mi decisión de cualquier cosa. ¿Sí? Somos propietarios de las facultades mentales y físicas que se nos han confiado. Pero en nuestra relación con Dios somos prestatarios solamente. O sea, nosotros no somos dueños de nuestro cuerpo ni de nuestra muerte. Somos mayordomos de su gracia. Aquí tiene que ver con este punto, ¿no? Que nosotros no somos de nosotros mismos, sino somos de Dios. Aquí hay una parte que me encantó mostrárselos. Cada día con Dios es la matutina del 24 de diciembre. En la página 365, claro, ya estamos llegando a diciembre ahí, ¿no? Y el párrafo 5, miren, de esa matutina cada día con Dios. Sí, aquí me faltó una letra. Cada día con Dios. Muy bien. Del 24 de diciembre. Observemos esto. El Señor quiere disponer de su propiedad, porque no somos nuestros, somos comprados, ¿no? Cuando le hemos entregado a Dios el alma, el cuerpo y el espíritu, estas tres áreas, estas tres esferas, cuando hemos mantenido el apetito bajo el dominio de una conciencia iluminada, cuando hemos luchado contra cada concupiscencia, contra cada deseo de la carne, con la conciencia de que cada órgano es propiedad de Dios, destinado a su servicio, cuando todos nuestros afectos están en armonía con el Señor y que nuestra mira puesta está en las cosas de arriba, no en las de la tierra, repito, el Señor quiere disponer de su propiedad, ¿sí? ¿Pero cuándo?
Cuando le hemos entregado a Dios todo. Cuando hemos mantenido el apetito bajo el dominio de una conciencia iluminada, o sea, razonando, hermano. Si esto me hace mal o esto no debo, porque el Señor lo dice, así será. Yo ponía un ejemplo ayer en la tarde. Ahorita, en este momento, para este siglo, para esta época que estamos viviendo de la Tierra, ¿cuántas personas les gusta leer? Pues muy pocos. A muy pocos les gusta leer. Pero la sierva del Señor dice que el conflicto de los siglos debería entregarse como hojas de otoño. Y si Dios lo dijo a través de su profeta, creámosle y sigamos imprimiendo y haciéndolo. El Señor sabrá cómo. ¿De acuerdo? Entonces, cuando hemos mantenido este apetito bajo el control de un razonamiento puro, ¿sí? De que si Dios lo dijo, así será. Ahí es cuando quiere Dios disponer de su cuerpo, de su propiedad. Cuando hemos luchado contra la concupiscencia, con mis deseos, ¿sí? Y cuando todos nuestros afectos están en armonía con el Señor y que nuestra mira esté puesta en las cosas de arriba, entonces le hemos dado al Señor lo que le pertenece. Oh Dios, todo es tuyo, y de lo recibido de tus manos te damos. Hermanos, aquí hay algo más. Por ningún motivo vivan para ustedes mismos. ¿Tiene que ver la templanza que el egoísmo? Claro, claro que sí. Porque yo hago, porque a mí me gusta, porque yo como, porque eso me place. Ujú. Correcto, entonces por ningún motivo vivan para ustedes mismos. Siempre hay quienes necesitan la ayuda que ustedes pueden dar. Siempre hay quienes necesitan la ayuda que ustedes pueden dar. Jesús dio a sí mismo por nosotros, se dio a sí mismo por nosotros. ¡Qué condescendencia! Sometamos el yo y seamos una bendición para los demás. Y continúa diciendo, glorifiquen a Dios al elegir su camino y su voluntad. Será el sabio consejero de ustedes y un amigo inmutable y siempre estará presente, ¿no? Con ustedes. Es una carta dirigida a su hijo y su hija. A su hijo y la esposa de su hijo, ¿no? Correcto. Porque esta carta para jóvenes enamorados es hermosísimo en ese libro. Yo tuve la oportunidad de leerlo. Quiero llevarles a algo más. Pongamos nuestro cuerpo en servidumbre, dice en 1 Corintios capítulo 9, versículos 27. 1 Corintios 9, 27. Leamos de esta manera. Vamos allí, busquemos 1 Corintios capítulo 9, versículo 27. Allí pongamos mucha atención. Estoy llegando a... Muy bien, aquí estamos. El versículo 27 dice, sino que sujeto mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo predicado a otros, yo mismo venga a ser reprobado. ¿Qué debo hacer, queridos? Poner mi cuerpo en servidumbre. ¿Pero en servidumbre de quién? Hay dos señores a donde podríamos servir. ¿Ustedes se imaginan? El primer señor es el Señor de nuestras vidas, que debe ser el Señor Dios. Y el segundo señor es el de este mundo, el que no debemos obedecer. Pero entonces dice, antes pongo o sujeto mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, dice en mi versión. En la versión de Reina Valera dice, antes hiero mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. Para esto necesitamos, como habíamos visto el día de ayer, tenacidad, constancia, sufrimiento, porque lo que a mí
gustaba esta carnecita de este tipo de animal, tengo que dejarlo. Y me provoca, pero tengo que hacerlo, porque mi razonamiento está en primer lugar. Ojo, miren lo que acabamos de leer aquí. Una conciencia iluminada. Aquí la vamos a resaltar. Una conciencia iluminada. Mi razonamiento tiene que prevalecer ante toda cosa, queridos hermanos. El razonamiento que Dios me ha dado. El Señor me dice, no esto, pues yo lo obedezco, porque el Señor me da para que razonemos. Dice así, que Dios quiere llevarnos siempre, al razonamiento. Bien. Cristo, la verdad que no murió por nosotros para que pudiéramos tener las pasiones, los gustos y los hábitos de los hombres del mundo. Cualquier hábito, sea el hábito de la lengua, o sea, cualquier hábito. Los hijos de Dios, que son ustedes y yo, pertenecemos a una nación diferente, porque el Señor dice que quiere un pueblo elegido, ¿no? Dios ha elegido un pueblo santo, agradable, para que practiquemos, ¿qué cosa? Las virtudes. El dominarse a sí mismo, hermanos, y poner mis pasiones bajo el control de la voluntad de Dios, porque ya mi cuerpo ya no es mío, es la mayor conquista que todos nosotros deberíamos alcanzar. Vamos a Proverbios capítulo 16, versículo 32. Y lastimosamente se nos va el tiempo. Proverbios 16, 22. Aquí en mi Sagrada Escritura estoy encontrando el capítulo 16 de Proverbios y vamos a leer el versículo 32. Vamos a ver acerca del habla. Y aquí dice, mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, y el que domina su espíritu que el que toma una ciudad. Mejor es el que domina su espíritu. Sí, así dice. Mejor es el que domina su espíritu que el que conquista una ciudad. Permítame. Ya. Mejor es el que domina su espíritu que el que toma una ciudad. Quiero llevarles al libro de Santiago. El libro de Santiago, capítulo 3. Vamos a Santiago, muy conocido, pero quiero mostrarles algo. Primera de Santiago, el libro de Santiago y el capítulo 3. Aquí estamos llegando a Santiago. Y dice de esta manera, el versículo 2. Porque todos ofendemos en muchas cosas. Así dice, ¿no? Si alguno no ofende en palabra, es varón perfecto. Pregunto, ¿usted ha ofendido en palabra a las personas? ¿Usted les ha tratado mal a las personas? ¿Saben que hace muchos años atrás, muchos años atrás, yo soy casado, hace 27 años atrás, 28 ya vamos, con mi esposa, y en el registro civil, que allí estábamos porque luego fue el eclesiástico, la persona que nos estaba casando se demoraba en muchas cosas. Y yo veía que no había mucha eficiencia. Y entonces firmé, porque ese es un contrato de matrimonio, firmé aquel contrato de matrimonio en la parte civil, porque la parte eclesiástica es donde Dios bendice. Y yo dije estas palabras, y claro, ahora me arrepiento. Yo le dije estas palabras. Le dije, muchas gracias,
señora inepta. Le dije de esa forma. Y claro, yo ofendí con mis palabras. Dice aquí, si alguno no ofende en palabra, en verdad, este es varón perfecto. Hermanos, yo no soy un varón perfecto. En aquel entonces, que no conocía nada de esto, claro, todavía no había sido bautizado, no había conocido las grandes verdades que ahora las estoy conociendo. Pero queridos, uno insulta a las personas de cualquier manera y a veces levanta un falso testimonio diciéndole, es que son ladrones, porque quizás alguna cosa se les haya escapado en no pagar o en alguna situación y levantamos falsos testimonios. Queridos, la lengua tiene un poder terrible. Dice que si alguno no ofende en palabra, es varón perfecto y es además este varón perfecto capaz también de refrenar todo el cuerpo. Imagínense, porque tiene que ver muchísimo con las expresiones físicas que yo hago. El versículo 3 de Santiago, capítulo 3 mismo, dice, he aquí, nosotros ponemos frenos en la boca de los caballos. Y ustedes han visto lo que son los frenos en la boca de los caballos, ¿no? Para que nos obedezcan. Ustedes se montan en su lomo y con ese freno, o sea, es un metal que se pone en el bozal del caballo y de ese metal se tira con una cuerda para un lado y se tira para el otro lado. Entonces, vaya para acá, para la izquierda, vaya para la derecha, ¿sí? Eso es el bozal, o sea, el freno. Dice, he aquí, nosotros ponemos frenos en la boca de los caballos para que nos obedezcan. Gobernamos todo su cuerpo de esa manera. Versículo 4 de Santiago 3 dice, mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón. Son grandotas, pero hay un pequeño timón que solamente cogen. Y ustedes, por ejemplo, los trailers, ¿han visto que el volante es enorme? No, el volante es pequeñito. ¿Y su carro es más grande que usted? Sí, pero tiene un volante pequeñito. Y de esa manera dice que este timón guía a la nave por donde quiera las gobierna. Pero el versículo 5 del Santiago capítulo 3 nos dice, así también, la lengua es un miembro muy pequeño, pero se jacta de grandes cosas. Queridos, en mi profesión, cuando yo tengo que tomar la lengua a una persona, tengo que sujetarla con mi mano, con mi brazo, con el antebrazo, con el hombro y con un poco de la espalda. Sí, y como eso cansa, tengo que firmarme con las piernas, muy fuerte. Y ustedes van a decir que exagerado. No, solamente ustedes hagan la experiencia. Tomen una paletita de helado y ustedes traten de virarle la lengua para un lado y no lo van a poder hacer, al no ser de que tengan alguna cosa de metal y ustedes puedan con su mano tirar con fuerza. Es difícil. Y este órgano así tan pequeñito de nuestro cuerpo que tiene cualquier cantidad de músculos suprayoideos, está constituido, tiene una fuerza fenomenal física. Pero ¿saben qué? Esta lengua que tiene una fuerza física sale de nuestra mente todas las palabras y la lengua las articula y las lleva. Solamente es un canal, es un medio, la lengua, que lo que sale de su mente, lo que usted tiene en su mente sale por su lengua. Queridos hermanos, versículo 5 de Santiago capítulo 3. Así también la lengua es un miembro muy pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí, un pequeño fuego. Cuán grande voz que enciende. ¿Sí? La lengua, con la lengua podemos quemar muchas cosas.
Y mirarán lo que dice aquí. Yo les voy a leer hasta el versículo 18, les voy a leer. Y estoy en el versículo 6. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. Así es la lengua entre nosotros, entre nuestros miembros. Contamina todo el cuerpo, inflama la rueda de la creación y es inflamada del infierno. ¡Wow! Terrible. Ustedes han leído este pasaje muchas veces. ¿Se han puesto a pensar lo que quiere decir este versículo? Queridos, nosotros nos condenamos por nuestra lengua, por lo que nosotros hablamos. Y habíamos visto meses anteriores acerca de este punto, cómo nuestras palabras nos llevan para vida eterna o nos llevan para condenación perpetua. Dice, la lengua es un fuego, un mundo de maldad. Así es la lengua entre nosotros, entre nuestros miembros. ¿Contamina qué cosa? Todo el cuerpo de Cristo. Muchas veces en las riñas entre los hermanos, contamina eso. Contamina, hermanos, contamina cada una de las partes de nuestro ser, porque cuando usted las repite, esas palabras, usted se está enfermando físicamente también. No las repite, hermanos, y ni las piense para repetirlas. Así es la lengua entre los miembros, nuestros miembros, contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación. No solamente entre los seres de la iglesia, sino de toda la creación, con las personas, con los impíos. Cuando hablamos las cosas y decimos, wow, a los impíos les estamos peyorizando muchas veces. Dice, y es inflamada del infierno. Es inflamada del infierno. O sea, la lengua, hermanos, a veces es infernal. La lengua, una cosa inflamada, ustedes saben lo que es una cosa hinchada, es una cosa llena de cosas infernales. Es lo que dice, y es inflamada del infierno. El versículo dice, el 7, porque toda naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana. Pero la lengua, el versículo 8, pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal sin freno, llena de veneno mortal. Con ella bendecimos al Dios y Padre y con ella maldecimos a los hombres. ¿De acuerdo? Ah, bendito sea Dios, sí. Bendito sea el, el, el hermanito Ramiro. Y de repente, por ahí están peleando con otras personas, levantándose falso testimonio. Por allí están. Todo eso es temperancia, hermanos. ¿Podemos reprimir la lengua? Sí. Solamente cierre sus labios. Cuando nosotros queremos dejar de pecar, hermanos, cierre su boca. Y al cerrar sus labios, usted va a notar de que las cosas se van calmando. Y en una discusión, en una pelea, simplemente cállese. Usted no diga nada. Baje la cabeza, no mire. Y entonces, les estoy dando pautas. Entonces van a ustedes a lograr no volver a hablar de una manera desarmónica con las cosas del Señor. ¿De acuerdo, hermano? Porque con esta lengua que tenemos bendecimos a Dios y Padre y con ella maldecimos. Cuando maldecimos a las demás personas, a la rueda de la creación maldecimos e inflamamos esa rueda, entonces nos sentimos indignos y ya no queremos ir al Padre. Ay, señores, y es que yo he pecado y ya no puedo más. No. Yo me alejo de Dios. No es así, hermanos. Dios nos mira a nosotros como la niña de sus ojos, hemos visto. Y dice que puede olvidarse la madre de un hijo, pero Dios nunca se olvida de nosotros. Queridos, así es que
Usted tiene que empezar a hacer las paces con esa persona que le ofendió a usted. Usted ya cayó. Ahora sí, haga las paces con esa persona que a usted le ofendió. Voy a saltarme un poquito más porque veo que el tiempo se nos fue. Versículo 13. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por buena conducta sus obras en mansedumbre de sabiduría. ¿Quién es el más sabio? El que habla muchísimo. Dice la Santa Escritura que usted debe callar, más escuchar que callar, ¿no es cierto? Más escuchar y hablar menos. Muestre por buena conducta sus obras en mansedumbre y sabiduría. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis, ni seáis mentirosos contra la verdad. Así dice, si tenéis celos amargos y contención, o sea, y peleas en vuestro corazón, en su mente, no os jactéis, ni seáis mentirosos contra la verdad. Porque yo cuando digo las cosas. Yo exploto nomás. No, no os jactéis. Estad tranquilitos. Versículo 15. Esta sabiduría no es la que desciende de lo alto cuando explotamos, sino terrenal, animal y diabólica. Porque dice el versículo 6, y es inflamada del infierno. Versículo 16, vamos nuevamente, saltémonos al versículo 16. Porque donde hay celos y contiendas, allí hay confusión y toda obra perversa. ¿Sí? Mas la sabiduría que es de lo alto, primeramente es pura. ¿Qué más? Luego, ¿qué más dice ahí? Pacífica, estoy en el verso 17 del capítulo 3 de Santiago. Mas la sabiduría que es de lo alto, primeramente, ¿qué es? Es pura. Luego, pacífica. Luego, ¿qué más es? Modesta. Luego, la sabiduría que viene de lo alto es benigna. La sabiduría que viene de lo alto es llena de misericordia. Y la sabiduría que viene de lo alto es llena de buenos frutos. Esta sabiduría que viene de lo alto es imparcial. Y esta sabiduría que viene de lo alto es sin hipocresía. Queridos hermanos, aquí hay una clave hermosa en el versículo 17 por el asunto de la lengua. Queridos, y el fruto de la justicia se siembra en paz para aquellos que hacen paz. En el ministerio médico, quiero llevarles acá como última, en el ministerio de curación, perdón, no es ministerio médico, en la página 91 y el párrafo 1. Vamos a ver. Voy a leerles 2 párrafos nomás aquí. Dice, en el caso de nuestros primeros padres, el deseo intemperante dio por resultado la pérdida del Edén. ¿Sí? Esto estamos hablando ya como un corolario final, ¿no? Como una parte final a esta presentación de estas 2 partes de la temperancia, porque mañana vamos a ver la segunda parte, que son 2 partes más acerca de la temperancia. La templanza en todo lo que tiene que ver con nuestra reintegración en el Edén, o sea, al vuelta ingreso del Edén, ¿sí? La templanza en todo lo que tiene que ver con nuestra reintegración en el Edén es más de lo que los hombres se imaginan. Aludiendo al renunciamiento de lo que daban prueba los antiguos griegos que luchaban en la palestra, escribe el apóstol Pablo, todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Y ellos en verdad para recibir una corona corruptible, mas nosotros incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como cosa incierta, y de esta manera peleo, no como quien hiere al aire, antes hiero mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo predicado a otros, yo mismo venga a ser reprobado, dice aquí.
debemos renunciar de todas las cosas. El progreso de la reforma depende de un claro reconocimiento de la verdad fundamental. Mientras que por una parte hay peligro en una filosofía estrecha y una ortodoxia dura y fría, la filosofía, por otra, un liberalismo descuidado encierra gran peligro. Mientras que los unos son rígidos como el hierro, los otros son blandos como un caucho. Y ahí hay que tener cuidado también. O sea, ni lo uno ni lo otro. Eso es temperancia. Cuando usted se pone en el centro. El fundamento de toda reforma duradera es la ley de Dios. Tenemos que presentar en líneas claras y bien definidas la necesidad de obedecer esta ley. Sus principios deben recordarse de continuo a la gente. Son tan son tan eternos e inexorables como Dios mismo. Uno de los efectos más deplorables de la apostasía original, ¿cuándo? ¿Qué pasó? A Adán y a Eva les llaman que fueron apóstatas originales, porque de ellos están hablando. Uno de los efectos más deplorables de la apostasía original fue la pérdida de la facultad del dominio propio por parte del hombre. ¿Dominar la lengua? ¿Dominar el apetito? ¿Poner cuchillo en la garganta? Sí. Solo en la medida en que se recupere esta facultad puede haber verdadero progreso, un verdadero progreso. Queridos hermanos, solo a medida en que se recupere cada una de estas partes en la temperancia, puede haber un verdadero progreso. Quedamos hasta allí, hermanos. El día de mañana vamos a ver con las dos partes en la segunda parte que tenemos acerca de la temperancia. El dominio